bicisendas como esta. Están de 10 estas bicisendas, ¿verdad? Un espectáculo. Ojalá. No, en realidad esta es parte de la autovía que está en construcción y este es un tramo que no está habilitado todavía. Así que por seguridad, porque la ruta está bastante angosta de aquel lado, los muchachos de la constructora nos dijeron que sí, que podíamos ir por acá. Al igual que la parte que era entre Caleta y Comodoro, estamos aprovechando a sentir la libertad de movimiento. Sí, es un placer esto. Toda la calzada, las dos. Dos calzadas. Siempre nos cuesta salir de un lugar, es duro después de tantos días, pero una de las bondades, el primer día, una vez que arrancamos, es que nos damos el tiempo de prepararnos algo más rico que lo que normalmente nos preparamos en la ruta. Mirá vos, milanesita. Sanguchito de milanesa, creo que pescado, una mezcla de todo creo que tiene. De pollo y pescado. Pollo y pescado. Pero si no estaríamos comiendo las latas, que también es rico, pero preferimos obviamente el pan, y ni hablar si tiene una milanesa. Cerca de Puerto Madryn. Chao. Ya, de bajadita a Puerto Madryn, los últimos kilómetros. Sí, es verdad, a la salida vamos a tener que hacerlo de subida, pero bueno, será otro día. Ahora decilo ahora. Ahora tenés que decirlo. Es que lo dijiste cuando. Bueno, gracias Gabo por recibirme. Salud. Salud. Salud por sobre todo. Sí. Con el sanguchito de avena. Hermoso. ¿Querés, Gordi? Me mira, ¿viste? Salud, Como, salud. ¿Me diste la cara colgada? Me mira, es como dame más. Puerto Madryn fue fundado en el año 1865 y ha ido creciendo a paso firme desde entonces, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas de la Patagonia y en un punto turístico indiscutido, donde el avistaje de ballenas francas en el Golfo Nuevo se destaca cada año.
siendo también la puerta de entrada a la península Valdés, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1999, además de ser considerada la capital nacional del buceo. El origen de su nombre proviene de Love Jones Parry, barón de Madryn en Gales, uno de los promotores de la migración galesa en la Patagonia y de los primeros en llegar a estas costas en búsqueda de encontrar un lugar adecuado para el asentamiento de la colonia. Vamos sirviendo nomás, no sirvan. Ahí vienen los otros. Salió un día muy lindo acá en Puerto Madryn. La verdad que estamos felices acá con la familia de Gabo, la familia Figueroa. Vinimos a la playa Paraná a pasar el día domingo. Espectacular. Una playa, sí, se nota que está espectacular el día porque está lleno de gente, además es domingo y bueno, una playa muy conocida, un lugar muy emblemático de la ciudad, no solo porque es una playa linda, sino porque también acá está el naufragio en sí, un buque encallado, el barco Folias, que está desde diciembre de 1980 y es un lugar muy conocido. Nosotros hace que 9 años atrás estuvimos por acá. 9 años estuvimos en Madryn, hicimos, de hecho en ese lugar, donde está el barco hundido, hicimos el buceo de bautismo. Así que bueno, muy lindo volver ahora en bicicleta, la verdad que... Y bueno, lamentablemente otra vez vinimos fuera de la temporada de ballenas que inicia después de fines de julio, principios de julio y la temporada fuerte es en septiembre-octubre. Estamos obligados a regresar igualmente ahora. Sí, estamos bastante lejos de esos meses, así que bueno, tendremos que volver una tercera vez ya en temporada de ballenas para poder ver la famosa ballena franca, así que ya nos obligamos. Ya hemos nadado con lobos marinos acá, bueno, hemos visto pingüinos en Punta Tombo, en muchos lugares, pero nos faltan las ballenas, así que posiblemente en octubre, cuando es el pico de avistamientos, vamos a tener que regresar. En algunos años más. No sé cuándo, pero sí vamos a regresar. En algún octubre. Acá. Él es Gabo, que está hablando hoy, y acá está la responsable. De él y de los ñoquis de hoy. De que no trabaja. Yo soy la presidenta de la SATIR. Él es el vicepresidente. No, el Vito es el vicepresidente. ¿Sabés lo que es la SATIR? No.
sé dónde nos metimos acá, pero bueno, o sea, Un Uber raro. un unicornio nos va a llevar. Nos faltó a Yelén, que es el dinosaurio. Claro, Se pero quedó con está en papel de madre y nada, que se hace la persona seria. Así que por eso No, bueno, acá los chicos también nos habían invitado al Madrid. Así que bueno, lo mismo que podíamos hacer es pasar una tarde con ellos. Justo era el cumpleaños de Pablo, mi cumpleaños cuñado. del Pablo, el cuñado. siempre oportunos para caer nosotros. Así que bueno, veníamos a pasar el mediodía, a disfrutar de los chicos y bueno, a hacer nuevas amistades. Era regresando a la ciudad. Apareció y se transformó porque era una persona seria hasta hace un ratito. Tipo padre, La verdad que ahora responsable. pido que nos pare la caminera a ver cómo reacciona. Por favor. No creo. Pero bueno, gracias hermano, un placer. Para contar lo que sea. Una nueva tardecita a orillas del Golfo, en Punta Cuevas, más conocida como la Playa del Desembarco, porque en el año 1865 153 colonos galeses llegaron a estas costas a bordo del velero Mimosa, desembarcaron aquí, estuvieron asentados por unos días y bueno, lo demás ya es historia, como habíamos contado con anterioridad entre Leu, Rawson, Gaiman y también en la cordillera. Hubieron grandes asentamientos de galeses, todavía hay mucha cultura de ellos. Bueno, aquí es el germen, es el lugar donde ocurrió. Salir después de unos días en Madrid con la compañía de Gaby y la familia. Dudamos mucho qué día salir, pero hoy, como se ve, hay viento, mucho viento sur, viento que nos beneficia. Entonces hay que aprovecharlo, así que bueno, nos costó, la pasamos excelente. Ni modos, hay que seguir. Así que vamos camino a Sierra Grande hoy, a ver si el viento nos ayuda para llegar temprano.
compartido camino con mucha gente. De hecho, muchos animales nos han acompañado, pero la verdad que nunca hemos compartido camino con un unicornio. Obviamente es algo único. Genial. Creo que solo nosotros podemos decirlo. Sí. Muy bueno, acá José nos está acompañando a Sierra Grande. Muy buena onda. Son muy pocos, ¿no? No, y también lo que pasa es que llegamos a Río Negro. De nuevo. No, de nuevo, cortá, para poco me quedé pensando. Cortá. Y bueno, va este, ¿ves? Es buenísimo. No sé qué iba Lo a viste decir. buenísimo. ese. Corte. Mm. Es buenísimo. Ya me da, pues no se ven. No, no, así. Ahí va. Llegamos a Río Negro una vez más. No me acuerdo qué mes fue que lo dejamos, pero... Yo sería un algo enero. Pero bueno, gracias Chubut por todo, gracias gente de Chubut. Y bueno, arrancamos Río Negro como con un snack un poco Ah, calórico, pero era necesario porque hoy le venimos Esto dando- gracias a José, se piensa que nosotros no nos alimentamos bien, ¿eh? Y acá debatiendo en sí lo que valían las gomitas hace 20 Sí. años, lo que compramos con 1 peso. Lo compramos con 1 peso. Ahora salen, ¿cuánto? 5 pesos. 5 pesos cada gomita. 5 pesos cada gomita. Cuando yo era chica compraba 20 por 1 peso. Nostalgia pura. Otros tiempos. Esto no es mío, ya es parte mío, ya no es Ya más es, esto. es un mandril ya más que un unicornio. Tiene el asiento ese, 140 kilómetros. ¿Por qué tan finito, señor? Es tan fino. No hace falta. Tengo recibido de todo, pero no es personal. Y el Marvel es el organizador de
Gracias Nancy por la cena. Gracias igualmente Nico por el recibo. No, por favor. Por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes.